Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de esta charla en el nombre del Adón Yahshua. Cuando actuamos en el nombre del Adón, ¿qué resultado trae este nombre? Las escrituras muestran que se producen tres cosas cuando actuamos en el nombre del Adón. La primera se relaciona con el hombre, la segunda con Hasatán y la tercera con Elohim. El efecto sobre el hombre. ¿Cuál es entonces el efecto del nombre de Mashiach en los hombres? Dice en Lucas 24, y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todos los profetas dan testimonio de él y de que todo el que crea en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Dice más en el capítulo 2 y Corintiim Aleph en el 6, y esto eran algunos de ustedes, pero ya se han lavado, porque ya se han santificado, pero ya los han justificado mediante el nombre del Adón Yahshua el Mashiach y mediante el Ruach de nuestro Elohim. Pero el pasaje más explícito, ¿no es cierto?, acerca de esto, aunque esto es bastante claro, es el de que aparece en Masé 3. Shimón entonces le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Adón Yahshua, el Mashiach de Nazaret, levántate y anda. Entonces, hermanos, ¿saben lo que significa hablarles a los otros en el nombre de Yahshua HaMashiach de Nazaret? Si no estuviéramos apoyados en la base de la muerte, la resurrección y el bautismo, ¿qué haríamos? ¿Sí? Probablemente nos arrodillaríamos y oraríamos algo como, Adón, yo no sé si este hombre cojo debe ser sanado. Si es así, por favor, muéstranos tu voluntad y por favor, danos valor. Si él debe ser sanado, si él no debe ser sanado, simplemente nos olvidamos del asunto. Sí, vamos a orar hasta que lo cures. ¿No se parece demasiado a la oración de muchas personas hoy por hoy? A la oración de la mayoría de las personas, porque no nos han enseñado a orar correctamente, a orar con autoridad y mucho menos a orar en su nombre. ¿Y cuál es la importancia de eso? Esto no fue lo que hicieron los apóstoles, nada que ver. Los apóstoles no tenían la idea de que el nombre del Adón permanecía con él, ¿sí? Y que ellos tenían que pedirle permiso para actuar, para nada. Ellos sabían que el nombre del Adón estaba con ellos, ¿sí? Era de ellos, les pertenecía y podían usarlo con intrepidez, con autoridad, ¿no es cierto? Ya dijimos que la congregación es un grupo de personas que guardan el nombre del Adón en la tierra. Elohim ha llamado hombres a salir de las naciones y a entrar en este nombre. Esto es la congregación. Es por eso que la congregación puede usar el nombre del Adón y aplicarlo a las personas. Podemos decirles a otros, levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre, ¿no es cierto? Como dice más en el capítulo 22. Cuando el Adón Yahshua estaba en la tierra, le dijo a una mujer, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. En otra ocasión le dijo a un paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, si estamos firmes sobre la base del bautismo y tenemos la visión y la revelación de lo que es Mashiach, sí, realmente sabremos que estamos encargados del nombre del Adón en toda su plenitud, no para guardarlo y dejarlo escondido. Debido a que el hombre cojo fue sanado, los gobernantes, los ancianos, los escribas pusieron a los apóstoles en medio de ellos y les preguntaron, ¿con qué poder o nombre, en qué nombre han hecho ustedes eso? Y Kefa, lleno del Ruach HaKodesh, les dijo, quede bien claro para todos ustedes y para todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Yahshua el Mashiach, el Nazareno, a quien ustedes ejecutaron en un madero y a quien Elohim resucitó entre los muertos. Por medio de él se encuentra este hombre curado aquí delante de ustedes. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos. Dice en Mase, en capítulo 4. Entonces, solo este nombre único puede salvarlo. Podemos usar este nombre y aplicarlo a la gente, ¿sí? ¿Cuál es el efecto sobre Hasatán? La segunda parte, ¿no es cierto? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, dice Mordejai en el capítulo 16. ¿Cómo echamos fuera demonios en su nombre? Manasés 16 narra el encuentro de Shaul con una muchacha poseída por un ruach, ¿no es cierto?, de adivinación. Durante muchos días ella molestó a Shaul. Las escrituras dicen que Shaul estaba fastidiado, estaba incomodado, estaba molesto. Ella se convirtió realmente en una molestia para Shaul. ¿Qué hizo él? No oró.
Ni hizo demasiadas cosas tampoco. Simplemente se volvió y le dijo al Ruach, te mando en el nombre de Yahshua HaMashiach que salgas de ella. Eso fue todo lo que hizo. No se arrodilló, no oró, no le impuso las manos, no hizo nada. ¿Sí? Con una sola orden, el Ruach salió de ella. De la misma manera que Yahshua había sacado al principio, cuando él comienza su ministro, ¿no es cierto? Su ministerio, ¿no es cierto? Que lee el pasuk de Yeshayá en la sinagoga y sale una persona que tenía un demonio, simple y sencillamente le dijo, cállate y sal de él. No hay grandes oraciones, no hay demasiadas cosas, hay una orden clara y directa. El nombre del Adón Yahshua le había sido encomendado a Shaul. Obviamente el Adón era el nombre, ¿no es cierto? Entonces no necesitaba invocarse a sí mismo. Nosotros lo invocamos, ¿por qué? Porque es el nombre que nos ha sido encomendado. Y Shaul usó este nombre, con todo derecho. Tenemos que comprender que cuando el nombre del Adón se nos encomienda, ya no queda en el cielo, no está allá. No tengo que mandar un email o hacer una llamada telefónica a ver si tengo permiso para usarlo o no usarlo. No es así la cosa. Es simplemente una cosa, un nombre que nos ha sido dado para que lo usemos justamente en su nombre, en representación suya y correctamente posicionados en su nombre, como ya hemos visto. Si nuestra condición espiritual es normal, su nombre estará en nuestro interior, ciertamente. Cuando el asunto fue una molestia para Shaul, ¿no es cierto?, que ya no la aguantaba más a la chica, le ordenó al Ruach que saliera, simplemente. Él no pidió al Adón, ordenó al Ruach que saliera. No se volvió a orar. Por favor, Señor, sacame esta... No, se dio vuelta y le ordenó al Ruach en el nombre de Mashiach que se retirara. Y el Ruach inmundo se retiró. Tal vez pensemos que él no actuó de manera espiritual, que obró con cierta independencia, que no preguntó cuál era la voluntad de Elohim. Pero cuando Shaul reprendió al Ruach, se fue. Esa fue la inmediata, o sea, lo que sucedió fue que lo que dictaminó, lo que determinó Shaul sucedió en ese momento. Ciertamente la voluntad del Padre es que los demonios no estén dentro de las personas, ¿no es cierto? Tampoco Mashiach oraba cada vez, ¿no es cierto?, al Padre pidiéndole que se ocupara de los demonios y espíritus inmundos. No, él les daba la orden. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo Shaul? Exactamente lo mismo que hizo Mashiach. No estaban tratando de decir, ahora la hago por mi cuenta. No, de ninguna manera. Ellos estaban imitando literalmente a Mashiach. Como vemos hacer al maestro, ¿sí? Así de la misma manera tenemos que hacer nosotros que somos sus discípulos. Si estamos fundamentados en la base correcta, veremos que el nombre del Adón está en nuestro interior y que podemos y debemos, además, usar el nombre del Adón. Lo podemos usar para realizar la obra y para echar fuera demonios. En Lucas 10 el Adón envió a los discípulos, ¿no es cierto? El Adón todavía no había ascendido en ese momento. Mashiach estaba todavía vivo, no había muerto, entonces no había resucitado y ascendido. Pero ya actuaba desde la posición de ascensión. Él les dijo, yo veía a Hasatán caer del cielo como un rayo, ¿sí? Y cuando los discípulos salieron a predicar, el Adón Yahshua no fue con ellos, pero sí llevaron consigo el nombre de Mashiach. ¿Sí? Más tarde, cuando los discípulos regresaron, le informaron, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí? Ellos llevaron el nombre, usaron el nombre y expulsaron demonios. ¿Sí? Ellos tenían el nombre del Adón en su interior, por lo tanto, tenían la autoridad que los acompañaba. El Adón Yahshua les dijo, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada los dañará, dice en el Pasuk 19. Entonces, estamos viendo esto realmente. Con el nombre del Adón podemos hacer frente a todo poder del enemigo, realmente a todo poder. Elohim tiene que abrir nuestros ojos para que veamos que Él nos dio el nombre del Adón Yahshua y esto es lo que Él nos encomendó. Ahora vamos a ver el efecto para con Yahweh justamente. Entonces, este nombre del Adón Yahshua tiene 3 efectos, como dijimos. Entonces, el tercero es, y el más grandioso, es el hecho de que el nombre del Adón nos capacita para ir al Padre y hablar con Él.
Esa es la maravilla que nos da, ¿no es cierto? Cuando acudimos al Padre de esta manera, Él tiene que contestar, él está dispuesto a contestar porque el camino está abierto, ¿no es cierto? De otra manera, el camino está cerrado y no tiene por qué contestar ni va a escuchar de ninguna manera. Así que tenemos que decir con reverencia que la doña Yahshua fue sumamente osado. ¿Qué fue lo que él dijo? Dijo, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Dice Yahanan dijo en Yahanan capítulo 14. Y este nombre está por encima de todos los demás. Recordémoslo, este es el nombre que toda lengua en el cielo y la tierra y debajo de la tierra también tienen que confesar públicamente que es el Adón. Este es el nombre delante del cual se va a doblar toda rodilla, como sabemos, ¿no es cierto? Así que este nombre es poderoso delante de Elohim porque Elohim mismo ha dado ese nombre, ¿sí? Él honra este nombre. Entonces, cuando actuamos en este nombre, Elohim honra nuestra acción. Y el Adón dijo, ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y produzcan fruto, y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Y también dijo, en ese día no me preguntarán nada, en verdad les digo que todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. ¿Sí? Esto está en los capítulos 15 y 16 de Yahanan. Entonces, podemos pensar en una promesa mayor que esta, realmente. ¿Qué es entonces orar en el nombre del Adón Yahshua? Supongamos que alguien envía un mensajero con una carta a un amigo, ¿no es cierto?, en el cual le pide que le dé una suma de dinero por medio del mensajero. Cuando el amigo ve la firma, listo, le dan, él es el representante, él reconoce la firma y quien carga la firma, carga el nombre, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos la vez pasada, ¿sí? Entonces, ese amigo no le va a preguntar al mensajero que lleva la firma si estudió, de qué familia viene, ni quiénes son los miembros de su familia, ni ningún tipo de pregunta, ¿no es cierto? No le va a preguntar absolutamente nada, a él le basta simple y sencillamente con que tenga la firma. ¿Sí? Él no va a hacer ningún tipo de preguntas. Esta persona le va a enviar el dinero, ya que el que lo está enviando al mensajero ha depositado su confianza en ese mensajero. Entonces, estar delante de Elohim en el nombre de Yahshua equivale a decir que no confiamos en nuestro propio mérito, ¿no es cierto?, sino en el mérito del nombre del Adón, que es la firma que estamos poniendo adelante, ¿no es cierto? Quiero retirar esta suma que me han enviado y es el nombre de quien me envió, ¿no es cierto? Entonces pedimos las cosas en su nombre, eso es. ¿Y que pedimos las cosas para nosotros? No, obviamente pedimos todas las cosas que son necesarias para el desarrollo de su obra. Esto equivale a decir que lo que pedimos no depende de lo que nosotros somos, ni siquiera de lo que seremos, ¿tá? Porque muchos hacen promesas a futuro, ¿no es cierto? Pensando, bueno, voy a mejorar, entonces ahora pido una cosa y en el futuro voy a mejorar, y están haciendo un tipo de negociación mental, ¿no es cierto?, que es muy de la carne, ¿no es cierto? Muchas personas oran con la esperanza de que sus oraciones sean contestadas en el futuro, ¿sí? Porque ellos esperan mejorar para ese momento, esperan estar mucho mejor y entonces les sean respondidas. Algunos oran con la esperanza de que sean contestadas dentro de unos meses o hasta años. Esperan de esta manera porque ellos tienen la intención mental, ¿no es cierto?, de mejorar en algunos años, ni siquiera se ponen en el plan corto, se pone en el plan largo, y de esa manera se creen que van a ser merecedores de la respuesta. Y lo hacen, lo transforman en una negociación, y no es de esa manera que funcionan las cosas con nuestros padres. Debido a que tienen esperanzas de mejorar, todavía tienen esperanzas en sí mismos, ¿no es cierto? Posponen entonces la respuesta a sus oraciones. De esta manera dicen, bueno, si no me cures porque todavía no estoy del todo listo, por así decir, ¿no es cierto? Ya dijimos que tenemos que estar en una postura correcta para recibir respuesta a nuestras oraciones, pero esta gente está contando con su mejora futura, ¿no es cierto?, como una especie de pago por los servicios que esperan recibir. ¿Se entiende? Pero tenemos que darnos cuenta de que nuestra oración es contestada por causa de su nombre y no por el nuestro, no por lo que seremos dentro de unos meses, ni lo que somos ahora, ni lo que fuimos allá, porque nos hemos propuesto dejar de hacer o hacer algo determinado. Tengo la proposición de hacer esto o dejar de comportarme de aquella manera, y estamos haciendo votos, ¿no es cierto?, que ni siempre conseguimos cumplir. Tenemos que negarnos completamente a nuestra
nuestra carne y estar en el nombre del Adón Yahshua todo el tiempo. ¿Por qué te pido las cosas? Porque estoy en el nombre del Adón Yahshua, solamente por eso. Nada de lo que yo haga, diga o sea me sirve absolutamente de nada, ¿sí? Y tampoco, por lo tanto, si no me sirve desde el lado negativo, o sea, porque todo es una porquería y no lo puedo poner al nivel de Mashiach, y Mashiach me da a su propio nombre para que yo lo use, eso es lo que tengo que utilizar para recibir todo lo que tengo que recibir. Así que todo lo que tenemos, lo que tenemos, lo obtenemos por medio de él. No podemos obtenerlo por medio de nuestras propias acciones, evidentemente. Nos presentamos delante de Yahweh por causa de él y no por nosotros mismos. No es por nuestra justicia, sino por su sangre. Y no nos basamos en lo que nosotros queremos, sino en lo que él quiere. Y así estamos en el nombre del Adón. Entonces, conocer el nombre del Adón Yahshua es una gran revelación y no es una doctrina, sino es una cosa que se pueda comprender en sí o que se pueda estudiar. Va a venir el día cuando Elohim va a abrir nuestros ojos para que veamos el poder y la grandeza que hay en ese nombre, porque no lo vemos, no lo comprendemos en su plenitud, ¿no es cierto? Y cuán maravilloso es que Elohim nos haya encomendado este nombre, cuán sorprendente es que nos haya dado a nosotros, las peores criaturas de la creación, en nuestro estado actual como estamos, que nos haya dado ese tesoro tan inconmensurable. Ya que Elohim nos encomendó el nombre de su Hijo, podemos decir: Padre, hacemos esto en el nombre de tu Hijo Yahshua. Esto significa: Yahweh, tú crees en nosotros, confías en nosotros, por eso nos diste ese nombre, nos hiciste responsables de lo que hagamos, ¿no es cierto? Porque tampoco es que podemos hacer lo que queremos, ¿sí? Y gracias al nombre de tu Hijo, hoy hacemos todas las cosas en su nombre, porque vivimos y permanecemos en él. Esa es la salvaguarda total que él nos da. Entonces, ya que este nombre es puesto en nuestras manos con el propósito de que nos podamos relacionar como corresponde con el hombre, con Hasatán y con Elohim, ¿sí? Con todas las tres partes, debemos comprender que tenemos que vivir de cierto modo para poder usar ese nombre, ¿sí? Así que necesitamos experimentar al madero cada día, solo entonces podremos aplicar este nombre. Recordemos que el madero no se puede separar del nombre del Adón, viene junto, ¿sí? Que el madero obre profundamente en nosotros hasta que sepamos cómo aplicar este nombre en relación con el hombre, con Hasatán y con el Padre, ¿no es cierto? Hasta que sepamos cómo orar al Padre por medio de este nombre, de manera plena, de manera agradable a Él. Así que le dé a la congregación un conocimiento profundo de este nombre, que nos dé esa comprensión, ¿sí? A fin de que la posición, la autoridad y el poder de este nombre sean recobrados entre nosotros hoy. Así que para que la novia de esta manera pueda recibir muchas riquezas espirituales por medio de su nombre, porque son muy necesarias hoy por hoy para poder comenzar a levantar el reino. Hay muchísimos creyentes que no saben que es necesario orar en el nombre del Adón, ¿sí? A menudo muchos creyentes dicen que oran basándose en la preciosa sangre de Mashiach, ¿no es cierto? En los méritos de Yahshua. Sin embargo, las escrituras claramente dicen que debemos orar en el nombre del Adón. Es bien claro, lo repite muchas veces. ¿Qué significa entonces esto? Aunque con frecuencia usamos esa frase, sabemos que la usamos al final, no necesariamente sabemos lo que significa, lo que implica. Muchas veces la repetimos como una palabra, como una frase y nada más. Aun cuando algunos sepan un poco lo que significa, ¿no es cierto? Y comprendan la importancia de que sí, es el nombre de nuestro Salvador, ciertamente, no necesariamente tenemos la realidad plena de lo que esto significa. Es una cosa muy grande, es tan grande que no la vemos completamente, ¿sí? Significado espiritual de orar en el nombre del Adón es muy profundo y elevado, por lo cual es muy importante que acudamos a él para aprender su significado. En la Besorá de Yahanan, del capítulo 14 al 16, el Adón Yahshua mismo dice por lo menos 5 veces que tenemos que orar en su nombre, ¿sí? En Efesín 5, el apóstol Shaul también lo dice, dando siempre gracias por todo a nuestro Elohim Padre, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. En Yahanan, del capítulo 14 al 16, ya hablamos, ¿no es cierto?, la otra vez, tenemos que saber que el nombre del Adón denota al Hijo, ¿sí? El nombre del Padre en los mismos capítulos también denota al Padre, evidentemente. Por lo tanto, si deseamos conocer el significado de la expresión en el nombre del Adón, en la Besorá de Yahanan, necesitamos conocer algo acerca del hecho de que el Adón llega a ser el Hijo.
Este hecho es importante, ¿sí? ¿Cuál sería el significado de ser el hijo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de ser hijo? Y el hijo, ¿no es cierto? Que es Mashiach. Hemos dicho muchas veces que el hijo es la expresión del padre, ¿no es cierto? En este universo Elohim tiene un hijo y este hijo es su expresión, ¿sí? La forma en que él se expresa. Cuando se menciona al Adón Yahshua en los capítulos 14 al 16 de Yahanan, el énfasis no recae en que él es el Adón ni en que él es el Mashiach, sino en que él es el hijo. Se está hablando de esa posición que él tiene. Tiene muchos títulos, muchas posiciones, ¿no es cierto? Realiza muchas cosas, pero una cosa es ser Adón de las cosas, otra cosa es ser Mashiach, ¿no es cierto? El ungido, y otra cosa es ser el hijo. Implican diferencias, ¿sí? Como hijo, él es la expresión de Elohim, ¿sí? Por lo tanto, este nombre es la expresión de Yahweh, literalmente. Estar en este nombre es estar en la expresión de Elohim, es estar en comunión con Yahweh también. Es la forma en que el hijo nos lleva de regreso a la comunión con el Padre. En la Besorá de Yahanan hay tres conceptos principales. El primer concepto es que el Padre se ha expresado a través del Hijo, ¿no es cierto? El Padre ha sido visto, ha sido tocado por los hombres, históricamente lo fue, ¿sí? En Mashiach, ¿no es cierto? En el Hijo. Y este Hijo es la expresión, la manifestación directa, completa del Padre, algo que en su momento ni siquiera los apóstoles consiguieron entender del todo. Yahanan 14:9 dice que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, y se terminó el asunto, ¿sí? Cuando el Hijo está en medio de los hombres, es el Padre el que está en el medio de los hombres. Entonces, el segundo concepto es que el hijo tuvo que irse, ¿no es cierto? Y cambiar de forma a fin de llegar a ser el Ruach que da vida. El tercer concepto es que el Ruach entra en nosotros, ¿no es cierto? Los que le pertenecemos, para estar con nosotros para siempre. Por lo tanto, ya que Él vive, nosotros también vivimos. Nosotros vivimos juntamente con Él y vivimos por medio de Él. Así que en el capítulo 15 se nos muestra una unión de esta índole, ¿no es cierto? El Adón dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Nosotros permanecemos en Él de la misma forma y Él permanece en nosotros. Es una cosa que es de los dos lados, ¿no es cierto? Entonces en el capítulo 16 el Adón nos muestra cómo el Ruach revela toda su realidad en nosotros, de modo que podamos experimentar y ser conducidos a la realidad. Por lo tanto, en estos capítulos de Yahanan, el Adón nos dice que mientras estemos viviendo en la tierra, necesitamos orar y que necesitamos orar en su nombre. Basándonos en todos estos conceptos, entendemos que orar en el nombre del Adón expresa el hecho de que tenemos una unión perfecta con el Adón. O sea, lo está manifestando. También manifiesta eso. Nosotros somos también una expresión. Cuando estamos orando, estamos manifestando esa comunión, esa conexión que tenemos, ¿sí? Y que esa unión hace que Elohim sea manifestado en nosotros. Por supuesto, hoy por hoy en una medida muy limitada, pero ya será en una mayor medida cuando llegue el tiempo, ¿sí? Por lo que expresamos de esta manera ya no es nuestra oración, sino nuestra oración mezclada con el deseo del Padre, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Entonces necesitamos 3 capítulos de las Escrituras, del 14 al 16 de Yahanan, para explicar este asunto de orar en el nombre del Adón. Cuando tenemos una comprensión completa de estos 3 capítulos, sabemos lo que significa orar en el nombre del Adón. De manera simplificada, significa que estamos unidos con el Adón, ¿sí? Por lo tanto, recordemos que orar en su nombre significa que estamos unidos con Él y permitimos que Elohim sea manifestado a través de nosotros. No solo lo permitimos, sino que es una responsabilidad tremenda, ¿no es cierto? Nosotros somos los transmisores de la imagen del Padre, ¿no es cierto? Nosotros somos aquellos que vamos a manifestar al mundo su imagen. Es una enorme responsabilidad y es hora que le empecemos a prestar atención realmente. Somos dignos en nuestra representación acerca de cómo lo representamos. Nunca consideremos que la expresión en el nombre del Adón es una frase, una formalidad que se debe usar al final de cada oración y nada más, ¿sí? A veces no es siquiera necesario añadirlo, ¿sí? Añadir en el nombre del Adón no significa necesariamente que existe esa realidad.
A veces es un deseo de la persona y nada más, ¿sí? Simplemente la persona dice, te lo pido en el nombre del Adón para que me contestes, una cosa así, ¿no es cierto? Pero no, lo correcto es, te lo pido porque estoy en el nombre del Adón, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera realmente estoy en conformidad con, tanto con el Padre como con el Hijo, ¿no es cierto? Una persona que realmente ora en el nombre del Adón es uno con él, literalmente. Su oración, por lo tanto, es lo que él está pidiendo. Él se ha unido con el Adón de tal grado que los dos han llegado a ser finalmente uno. Y esa es la cosa que necesitamos aprender a desarrollar y manifestar cada vez con mayor poder. No debemos entender de una manera supersticiosa el hecho de orar en el nombre del Adón. Ya también lo hemos mencionado. Más de una vez he oído a personas explicar este hecho al dar el siguiente ejemplo. Digamos que a alguien se le ha perdido, alguien le ha pedido algo, perdón, a un hombre rico, ¿no es cierto? Pero ese hombre rico no se lo concede, ¿no es cierto? Entonces, más tarde esta persona descubre que él ama mucho a su hijo, ¿sí? Así que entonces esta persona va y se lo pide en el nombre de su hijo. Finalmente el hombre rico le da lo que le había pedido porque él ama mucho a su hijo y usted se lo pidió a nombre de ese hijo, ¿no es cierto? De la misma manera, cuando nosotros los pecadores vamos ante Elohim para él pedirle algo, él no nos lo concede, ¿no es cierto? Pero cuando se lo pedimos en el nombre de su hijo, Elohim ciertamente nos lo dará porque él ama a su hijo. Si alguien entiende y explica este asunto de esta manera, entonces simplemente es supersticioso. Porque está diciendo, no tengo que pedirlo para mí porque a mí no me ama, ¿tá? Él ama al hijo, entonces tengo que ponerlo a través del hijo y entonces me voy a recibir todas las cosas. Entonces, si Elohim rechaza a alguien cuando le pide algo por su propia cuenta, él también lo rechazará cuando le pide algo en el nombre de su hijo, ciertamente, sí, porque lo que interesa no es poner la cláusula correcta. Ay, estoy diciendo la palabrita mágica, ¿no es cierto? Pero como la estoy pronunciando mal, que no funciona, evidentemente, ¿no es cierto? La cosa no es pronunciar la palabrita mágica, sino estar en su nombre. Es una cuestión espiritual, es una cuestión de posición, no de uso formal de la terminología legalista. Mas en el capítulo 19 relata lo que sucedió cuando algunos intentaron imitar a Shaul supersticiosamente al echar fuera a los demonios en el nombre de Yahshua, ¿no es cierto? Finalmente el demonio les dijo, a Yahshua lo conozco y sé quién es Shaul, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y los agredió de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, echar fuera a los demonios de esta manera es algo supersticioso. Ellos estaban utilizando la palabrita mágica, ¿no es cierto? Cuando Shaul echó fuera a los demonios en el nombre del Adón Yahshua, él podía afirmar, yo soy uno con el Adón. Yo estoy colocado, estoy posicionado en su nombre. Y para mí el vivir es Mashiach. Y él lo estaba llevando a la práctica día tras día, ¿sí? Este es el significado de la realidad espiritual de la expresión en el nombre del Adón. Habiendo entendido el significado de estar en el nombre del Adón, nos queda claro que orar en el nombre de él significa que nosotros, los que estamos orando, estamos en una unión con él, ¿sí? Entonces, cuando oramos en su nombre, él ora juntamente con nosotros al mismo tiempo. Entonces, estamos haciéndolo orar nuestras oraciones. Prestemos atención a lo que pedimos. Muchas veces oramos, pero lamentablemente deberíamos terminar nuestra oración con un te lo pido en mi nombre, porque no hemos estado orando conjuntamente con él, sino que hemos estado orando nuestros deseos, nuestras oraciones, ¿sí? Entonces al final deberíamos encerrarlo en mi nombre, porque fue todo en nuestro nombre realmente, no hemos estado orando juntamente con él. Esto inclusive muchas veces las oraciones no son necesariamente malas, ¿no es cierto? Ni se oponen a su voluntad, no necesariamente, pero no hemos estado unidos con él. Entonces, expresábamos las cosas de esta manera, se expresan desde la carne y no desde el ruaj. Si queremos estar en la realidad de orar en el nombre del Adón, tenemos que orar en el Adón. ¿Sí? Primero tenemos que estar firmemente posicionados en él, sobre todo cuando empezamos a la oración, ¿no es cierto? Primero nos posicionamos en él y sobre todo en los comienzos necesitamos hacerlo como un ejercicio, ¿no es cierto? Hasta que eso se incorpora en nuestra naturaleza. Cuando oremos de esta manera, Mashiach también orará en nosotros. Entonces aquí podemos ver que las oraciones hechas en el nombre del Adón de estos capítulos de Yahanan son oraciones tremendas, ¿sí? El Adón dice incluso que las obras que él hace, nosotros también las haremos y haremos mayores.
él dijo, ¿no es cierto? También dice que hará todo lo que pidamos en su nombre. Esto es un asunto muy importante, ¿sí? Si leemos estas palabras en su contexto completo y no con codicia en el corazón, no con ídolos, ¿sí? Vamos a ver que Mashiach, que vivió en esta tierra, ha llegado a ser el Ruach, que vive en nosotros y que está manifestándose en nuestro vivir. Si le permitimos manifestarse realmente, todo lo que pidamos en su nombre, o sea, posicionados en su nombre. ¿Dónde está su nombre? ¿En la parte de la carne o en la parte del Ruach? Está en la parte del Ruach. Entonces, todo lo que pidamos en el Ruach, Él nos lo dará, ciertamente. Entonces, mientras transcurre este vivir, hay muchas cosas acerca de las cuales necesitamos orar. Así que mientras oramos, Él ora en nosotros y nosotros en Él, si nos posicionamos correctamente en el Ruach. Creo que todos hemos tenido la siguiente experiencia. En la experiencia temprana, en la oración podíamos orar por muchas cosas, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos a orar en el nombre del ladrón, o sea, posicionados en él, cuando empezamos a crecer un poco, ¿no es cierto? Inmediatamente nuestras oraciones fueron como reducidas, ¿no es cierto? Empezaron a ser limitadas por el Ruach. Cuando realmente aprendemos a permitir que el Adón esté en una unión plena, que ore juntamente y a través de nosotros, de cada 10 asuntos que nosotros tenemos, quizás solamente podamos orar por 3. Por decir una cantidad y nada más, ¿no es cierto? Sabemos que si oramos por los otros 7 asuntos, Él no estaría orando. Son cosas muertas, cosas secas y cosas en la carne. Nosotros estaríamos pidiendo algo, pero no. Y eso lo empezamos a sentir, lo empezamos a experimentar, ¿no es cierto? A menudo he escuchado las oraciones de los niños, ¿no es cierto? Al final de las oraciones ellos dicen en el nombre de Yahshua, es con una inocencia, una confianza plenas, ¿sí? Pero más tarde, cuando realmente entiendan, después de crecer, ¿no es cierto?, lo que significa orar en el nombre del Adón, no van a poder orar tan libremente como antes. A todos nos ha pasado también eso. Tampoco van a decir en el nombre de Yahshua con tanta facilidad y libertad para cualquier cosa. No lo van a decir, porque el propio Ruach los va a restringir. Así que, hermanos, necesitamos aprender, necesitamos entender claramente que orar en el nombre del Adón no es una mera formalidad, ni una frase que encierra, ¿no es cierto? Ni una terminología legal que necesitamos para terminar lo que estábamos diciendo, sino que es una posición espiritual en la que debemos colocarnos para dar una respuesta amén a lo que Él nos da. Sí, no para dirigir las cosas, no somos nosotros los que estamos dirigiendo. Sí, esto es lo que estamos empezando a aprender ahora, ¿no es cierto? Que todavía estamos caminando, todavía estamos aprendiendo, estamos viendo cómo son todas estas cosas y muchos se han dado cuenta ya de que no siempre consiguen estar orando absolutamente libremente por todas las cosas que nos colocamos en la lista, por algún motivo es, ¿sí? Entonces necesitamos estar aprendiendo estas cosas para empezar a colocarnos en su nombre para orar. A la inversa, no es posible orar en el nombre del Adón si alguien no vive por el Adón ni en él, obviamente. Si es un concepto erróneo creer que uno puede vivir aparte de él, sí, hacer uso de su nombre cuando tenga que pedirle algo, generalmente, ¿no es cierto? Simplemente porque sabemos que nuestro nombre no tiene ningún valor delante suyo. Entonces, ahora necesito, estuve todos estos meses tan ocupado con todas las cosas y de repente me enfermé, ahora te pido. La típica, ¿no es cierto? Esto es simplemente un pensamiento supersticioso que lamentablemente han tratado de forzar en su uso a lo largo de muchos siglos a través de muchas denominaciones diferentes. La oración en el nombre del Adón requiere como respaldo un vivir en unión con Él, estar en el nombre. Esa es la base, no es simplemente una fórmula, sino una posición. La oración en nombre del Adón tiene que formar parte de ese vivir en unión con Él, constante, todo el tiempo, la mayor parte del tiempo que consigamos, y seguir practicando para aumentar esa cantidad. Por lo tanto, los requisitos de esta oración son muy elevados, evidentemente. Las respuestas también serán igualmente elevadas, pero eso solo será porque quien pide estas cosas está en Ejad, tanto con el Padre como con el Hijo. Bueno, habiendo terminado ahora con la charla, nos reunimos en el Skype para hacer la reunión y comentar todas estas cosas. Shalom a todos.